La siguiente gráfica es una figura de Lissajous creada con las ecuaciones paramétricas x de t es igual a un coseno bt, y dt es igual a c seno de t. Observe cómo las coordenadas x de nuestra figura están controladas por la función coseno. Y las coordenadas y de nuestra figura están controladas por la función seno. Entonces ya deberíamos estar familiarizados con la función básica del coseno graficada aquí en rojo, así como la función seno básica graficada aquí en negro. Observe que ambas funciones tienen un valor de función máximo de positivo 1 y un valor de función mínimo de un negativo, lo que significa determinando el valor x máximo y mínimo de nuestra figura y el valor y máximo y mínimo de nuestra figura, deberíamos poder determinar el valor de a y c, donde el absoluto de a sería la amplitud de nuestra función coseno, y el valor absoluto de c sería la amplitud de la función seno. Entonces, para determinar el valor de a, proyectaremos nuestra figura en el eje x, por lo que si proyectamos esto en el eje x, observemos que el valor mínimo de x es negativo 4, y el valor máximo de x sería positivo 4. Eso significa que la amplitud de nuestra función coseno debe ser 4, y dado que estamos usando un valor positivo para a es igual a 4. Entonces sabemos que x de t debe ser igual a 4 veces el coseno de bt, y ahora para encontrar c, proyectaremos nuestra figura en el eje, y para determinar el valor y mínimo y máximo. Entonces, si se proyecta esto en el eje y, observe como el valor mínimo de y, lo que ocurre 2 veces sería negativo 3, y el valor y máximo, que ocurre 2 veces, podría ser positivo 3. Lo que significa que la amplitud de nuestra función coseno debe ser 3, y nuevamente, porque estamos usando un valor positivo para c es 3. Entonces sabemos que y de t es igual a 3 veces el seno de dt. A partir de aquí, determinaremos el valor de b y de estos valores no son únicos, pero su relación sí lo es. Así que supongamos que queremos rastrear toda esta figura usando el intervalo para t de 0 a 2 pi radianes. Entonces usaremos este intervalo para t para encontrar el valor de b y de qué funcionaría, y luego hablaremos sobre por qué estos valores no son únicos. Para hacer esto, rastrearemos nuestra figura y determinaremos cuántos ciclos de la función coseno y cuántos ciclos de la función seno necesita para rastrear nuestra figura completa. Sin embargo, antes de hacer esto, encontremos el punto en nuestra figura cuando t es igual a 0. Cuando t es 0, x sería 4 veces coseno 0, que sería 4, e y sería igual a 3 veces seno 0, que sería 0. Entonces, cuando t0 estaría en el punto 4, 0 aquí. Observe como si comenzamos aquí, para completar nuestra traza, y por lo tanto, podemos pensar en esto como rastrearlo 2 veces, porque tendrá una superposición de nuestra figura. Así que primero nos enfocaremos en los valores x, que están controlados por 4 cosenos de bt. Sin embargo, antes de hacer esto, echemos un vistazo a la función básica del coseno. Observe que cuando la entrada es 0, tenemos un valor de función máximo, y no es hasta que el valor de la función vuelve al valor de función máximo que tenemos un ciclo completo de nuestra función coseno. Observe cómo comenzamos en nuestro próximo valor de positivo 4. Entonces, cuando rastreamos esto, cuando volvemos a positivo 4. Esto representa un ciclo completo de nuestra función coseno. Sigamos adelante y comencemos a trazar. La orientación sería en esta dirección aquí. Observe que aquí estamos en un valor mínimo de x negativo 4. Recuerde, nos estamos enfocando solo en los valores de x, pero desde aquí tenemos que retroceder. Entonces retrocedemos en esta dirección y notamos cómo volvemos a un valor x de 4 positivo. Entonces esto representa una vez el ciclo de nuestro coseno. Observe cómo hemos rastreado esta pieza 2 veces. A medida que seguimos trazando en esta dirección, observe cómo salimos a un valor x de 4 negativo. El valor mínimo de x, pero para mantenerlo constante, volveremos sobre este camino para que la figura se haya rastreado 2 veces. Entonces, si volvemos sobre esto y volvemos al valor x de 4 positivo, acabamos de completar nuestro segundo ciclo de la función coseno, y por lo tanto, si estamos usando este intervalo para t, el período de nuestra función coseno sería 2pi dividido por 2, y por lo tanto, b
el coeficiente de t, sería 2. Entonces tenemos x de t es igual a 4 veces el coseno de 2t. Nuevamente porque estamos usando este intervalo para t, y ahora trazaremos nuestra figura nuevamente, con superposición, y determinaremos cuántos ciclos de la función seno necesitamos para trazar nuestra figura, y ahora nos centraremos en los valores de y. Sin embargo, antes de hacer esto, echemos un vistazo a la función seno básica. Observe cómo cuando la entrada es 0, el valor de la función es 0, y tiene que volver a un valor de función de 0, no una vez sino 2 veces para un ciclo completo. Entonces, aquí comenzamos con un valor y de 0, y la segunda vez que volvemos a un valor y de 0. Tenemos un ciclo completo de nuestra función asignada. Entonces comenzaremos a rastrear. Tenemos un valor y de 0 aquí una vez, y seguimos rastreando. Ahora comenzamos a dar marcha atrás, y notamos como aquí hemos vuelto al valor y de 0 por segunda vez, lo que representa un ciclo de nuestra función senoidal, y seguimos rastreando, y volvemos a un valor y de 0 aquí por primera vez en nuestro segundo ciclo. Así que seguimos rastreando, y ahora tenemos un valor y de 0 por segunda vez. Entonces tenemos 2 ciclos completos de nuestra función seno, y seguimos rastreando, y ahora retrocedemos. Volvemos a un valor y de 0 una vez, y finalmente, volvemos a un valor y nuevamente por segunda vez para completar nuestro tercer ciclo de nuestra función seno. Y por lo tanto, con este intervalo t, ese período tendría que ser 2pi dividido por 3. Y por lo tanto, el coeficiente de t es 3, y por lo tanto, y de t es igual a 3 seno 3t. Ahora mencioné que los valores de b y d no son únicos, siempre que la relación siga siendo la misma. Es decir, siempre que la función coseno complete 2 ciclos. En el mismo intervalo que la función seno completa 3 ciclos. La ecuación paramétrica aún crearía la misma figura. El intervalo para t cambiaría, pero seguiría siendo la misma cifra, pero creo que aún sería más fácil usar el intervalo para t, que es el período del seno básico y la función coseno para determinar los valores más obvios de b, y de espero que les haya resultado útil. _9154 F36 F07B